Avanzamos con nuestro espacio de entrevistas. Se encuentra ya con nosotros Pablo Vélez, experto en Derecho Penal, con quien haremos un análisis a los últimos casos de corrupción registrados en el Ecuador. Querido Pablo, buenas noches, bienvenido. Qué gusto, muy buenas noches con todos los televidentes que se encuentran en esta hora conectados, con toda la ciudad de Santo Domingo y todo el Ecuador. Un gusto estar con ustedes compartiendo este momento. Bien, Pablo, muchas gracias también a usted por acompañarnos. Es importante que hablemos de este tema y sobre todo de cómo recuperar la confianza en la ciudadanía sobre la justicia del Ecuador. Sí, sí, entiendo totalmente. Iniciamos un nuevo año, año 2025, el mes de enero, y por ejemplo ya empezamos con sorpresas, ¿no? La audiencia de disculpas públicas por el caso Metástasis que se llevó recién a cabo, por ejemplo, tiene como novedades, por ejemplo, que este gran personaje, Daniel Salcedo, no acudió ante la Corte Nacional de Justicia a rendir las disculpas públicas, empiezan de nuevo las patrañas por parte de su abogado y va a seguir una telenovela lastimosa de todos los retrasos que se ha venido dando dentro de estos procesos. No han habido sentencias en las cuales se han tenido que diferir o suspender por 6 o más ocasiones dentro de los diferentes casos de corrupción que se han venido llevando a cabo. Vemos nosotros muchas de las veces como ciudadanía con mucha pena cómo aquellos delincuentes de cuello blanco, como se los denomina, tienen más indultos, tienen más preferencias, tienen más ventajas sobre aquellos delincuentes de calle comunes como los que roban en tener penas. Imagínense que en el caso Metástasis tienen ustedes penas de 3 a 10 años y la mayoría son por debajo de los 10 años. Y, por ejemplo, hablando de un delito común como es el de robo, si es que existen agravantes como el hecho de que hayan estado entre dos o más, o si tenían por ahí una arma blanca o amedrentaron o amenazaron a la víctima, pueden tener no menos de 9 años, 4 meses. Y si ustedes ven las cuantías, puede ser de un celular que no sobrepasa los 100, $120, mientras que aquí hablamos nosotros de varios delitos que se han unificado como obstrucción a la justicia y muchos más que se han agrupado dentro de la figura de delincuencia organizada. Entonces, la ciudadanía sí ve con cierto reproche la forma de cómo te han venido sentenciando después de haberse desgastado tanto a la justicia, también a la Policía Nacional, que es la que tuvo que actuar de forma inmediata auxiliando a la Fiscalía Nacional del Estado. Entonces, sí deja un mal sabor las penas que se han venido dando dentro de estas sentencias. Esperamos que todavía falta mucho por recorrer dentro de los otros casos. Estos casos pues vengan con mayor rigidez y un aumento de pena significativa que pueda ser ejemplar para que otros funcionarios no cometan los mismos errores. Hay que entender que todos estos casos de corrupción tienen entre sí, dentro de la delincuencia organizada, a funcionarios judiciales, desde jueces de corte provincial, jueces de primera instancia, fiscales, guías penitenciarios, policías, entre otras figuras más que se pueden sumar a esta clase de delitos. Así que lo que toda la ciudadanía espera es que la justicia sí sea dura, rígida con esta clase de delitos como para que pueda irse frenando. Pero ¿cómo recuperar la justicia en el país? Porque vemos que la trama de corrupción de los últimos casos está incluso en la justicia, ¿no? Entonces, ese es un problema, que los mismos operadores de justicia son los que están involucrados en estos casos de corrupción. Se ha dicho ya que se hizo una depuración, sin embargo, no hay confianza en esas últimas declaraciones. Sí, es muy complicado, muy difícil lograr obtener un cambio radical de la noche a la mañana. Por ejemplo, ahora ya se está hablando de nuevas ternas para la presidencia del Consejo de la Judicatura, que es el ente regulador, el ente rector dentro de la justicia. Y ya se ven ciertos reclamos, ciertas dudas sobre aquellos perfiles que podrían estar dentro de las ternas, sobre todo los que la Corte Nacional de Justicia podría respaldar. También vemos nosotros, ustedes recordarán recientemente, con la vicepresidenta de la República había interpuesto una acción de protección y al momento de salir la jueza Nubia, que es la que estaba tramitando esta acción de protección, dio a conocer de forma pública que habían ido personajes, asesores del Consejo de la Judicatura, entre otros más, pues amedrentarla
a querer que sea una sentencia conforme a intereses particulares. Entonces, la verdad es que es muy difícil, es una utopía ya en nuestro país pensar que la justicia de la noche a la mañana puede cambiar. Creo yo que realmente esto sucederá cuando exista una verdadera independencia de los poderes del Estado, el ejecutivo o el legislativo no se entrometan en la justicia y dejen que la justicia siga su propio camino. Ahora, hay que entender que lógicamente los intereses de estas funciones del Estado están vinculadas también por el hecho de que de por medio se encuentran estos funcionarios jerárquicos altos, ¿no? Hablamos de jueces, de fiscales, entre otros funcionarios, hasta del mismo Consejo de la Judicatura. Recuerdan ustedes el expresidente Terán también involucrado dentro de este enrollo. Entonces, pienso yo que si esto se quiere establecer, se debería cambiar realmente los filtros por los cuales tiene que pasar un posible perfil para ocupar cargos como vocales o presidentes del Consejo de la Judicatura. Al igual, se estancó el hecho de que año tras año se vayan tomando pruebas a los jueces, fiscales y también a los abogados en libre ejercicio. Esto permitiría saber quiénes realmente se encuentran en capacidad, con conocimientos adquiridos como para ocupar cargos públicos y también hacer defensas técnicas que estén acorde a lo que manda la Constitución y lo que requiere también los individuos y ciudadanos. Hay vacíos legales en la Constitución, en las leyes, con respecto al endurecimiento de penas, por ejemplo, de este tipo de delitos. Es muy complejo hablar nosotros del endurecimiento de penas, muy difícil, porque miren, nosotros llevamos alrededor de, si no estoy mal, 60 reformas al Código Orgánico Integral Penal desde su creación. Todas estas reformas han sido para crear nuevos tipos penales, o sea, nuevos delitos como conocen la ciudadanía, o a su vez, en su mayoría han sido para endurecer las penas de los tipos penales ya existentes. Sin embargo, las estadísticas que maneja la misma Fiscalía demuestran que no ha dado resultado el hecho de endurecer las penas a los tipos penales. Esta no es una solución, esto es una práctica de una política penal popular, politiquera, que se lleva a cabo siempre en los países tercermundistas, que los políticos, por ganar adeptos, ganar votos o hacer creer a la ciudadanía que están trabajando, se entierran entre ellos y empiezan a decir que ya no sean 6 años, sino ahora 10, que no sean 10, sino 15, y así ir subiendo las penas, cuando esa no es la solución, esto no frena los delitos. En realidad, todas las ocasiones que he tenido la oportunidad de poderme contactar por medio de ustedes, a quien agradezco con la ciudadanía, siempre les hago entender que el problema radica en que nuestro país no cuenta con una institución que analice las políticas criminales. Mientras el Ecuador no tenga un organismo independiente que analice y vaya creando política criminal, el Ecuador va a seguir copiando tipos penales del exterior, adaptándolos a nuestra realidad y constantemente irlos transformando. Y como resultado vamos a tener nosotros mayor delincuencia, porque al delincuente no le interesa cuántos años más le suban la pena. En realidad se ha visto que históricamente, y no solo en el Ecuador, que a ellos no les amedrenta tener más años en la cárcel. Entonces nosotros lo que debemos analizar realmente es de raíz, una política criminal que nos indique por qué se están generando los delitos, en qué sectores se generan qué clases de delitos, para ir generando desde el inicio no solamente el castigo, sino la posibilidad de evitar el delito. Y esto se genera a través de una política criminal. Esto es lo que el Ecuador no tiene, no cuenta. Ahora, vacíos legales siempre van a existir, siempre, de mayor o menor magnitud. Más allá de vacíos o por qué se podrían generar estos vacíos, es porque siempre los actos delictivos están más avanzados que la justicia. Hay que entender que al ser una letra escrita que tiene que cumplir con la tipicidad como se menciona, debe estar tipificado, escrito en el código para poder hablar de qué es un delito, el delincuente siempre va a estar más adelante. Por ejemplo, de delitos cibernéticos. Estos delitos continuamente avanzan y trascienden más rápido de lo que el legislador puede pensar lo que va a ocurrir como delito. Eso hace que la justicia siempre esté un paso atrás. Pero esto sucede en todo el mundo, no solo sucede en el Ecuador. Sin embargo, aquí lo que pasa es que el sistema judicial en sí se encuentra corrupto, y no solamente por aquellos funcionarios que han interactuado o han actuado directamente en los delitos que ustedes ya conocen de corrupción, sino también por el tema de los retrasos,
de no agilitar los trámites dentro del sistema judicial, etcétera, etcétera. Todo esto hace que el sistema vaya siendo cada vez menos práctico, más caduco, más engorroso y también perjudica directamente al usuario que es el ciudadano común. Así es, entonces hay que generar un cambio, ¿se podría generar el cambio desde la Asamblea Nacional para poder solucionar esto? Sí, sí, algo de lo que yo les menciono, por ejemplo, sobre las políticas criminales que son tan necesarias, en el gobierno de Guillermo Lasso se dejó ya hecho un planteamiento de formar un instituto de política criminal. Tuve la oportunidad en varios medios de comunicación de pronunciarme sobre aquello, aplaudí la iniciativa, también di a entender que estaba mal enfocado y mal hecho, pero que ya era una posibilidad, que lo que teníamos que hacer ahora era reestructurar, reencaminar con profesionales que conocen de esto de la política criminal para poder hacer un organismo que realmente funcione. Lastimosamente se fue ya del gobierno y eso ha quedado en letra muerta, no se ha hecho absolutamente nada. En lo particular, habíamos mandado como grupo nosotros diferentes oficios al actual presidente Noboa, dándole a conocer que en el gobierno de Lazo se había ya tenido una iniciativa de crear este Instituto de Política Criminal, pero que nosotros queríamos darle una reforma a este decreto que él había emitido con la finalidad de que sea efectiva y eficiente. Nunca tuvimos respuesta o resultado. Así que, como todo ciudadano, nos toca esperar que vengan profesionales probos, transparentes, que no tengan necesidad de involucrarse en temas de corrupción, con la finalidad de que ellos también vayan redireccionando al sistema judicial hacia el fin y el objetivo real, que es el sentido de la justicia.